Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco sobre redacción de elementos publicitarios. Ya hablamos sobre los conceptos creativos y de qué forma estos conceptos se convierten en nuestra plataforma, por así decirlo, o nuestro corazón de toda la campaña. Para que ustedes puedan realizar la evaluación 2, necesito que también vayan analizando qué tipo de textos se van redactando más allá del concepto creativo, más allá de insights, porque toda esa parte es del segmento de investigación. Ahora ya nos metemos en la parte creativa, donde nosotros desarrollamos textos que generen atención, también que generen una invitación a realizar acciones como compras, por ejemplo, de parte del público. Entonces, esta clase es enfocada en esto. Ahora, antes de adentrarnos un poco, vamos a mencionar sus elementos principales que genuinamente son redactados en publicidad casi que día a día, ¿verdad? Entonces, estos elementos que ven aquí en pantalla son los que usualmente todos los días se escriben para la parte publicitaria. Lo que hace un copywriter o un redactor creativo son la redacción de estos 7 elementos. Vamos a hablar primero de los 5, de los 5 primeros, donde tenemos el concepto creativo, de lo que ya ustedes han estado desarrollando, también de que hemos tratado de estar reforzando un poco para que los mejoren o los desarrollen mejor. Y solamente para recordar de que ese concepto creativo genera esa guía o esa inspiración para comunicar nuestro mensaje. El concepto va creando la pauta o va creando el camino que vamos a ir tomando para el mensaje que vamos a lanzar. Si nuestro mensaje es que el mundo debe de ser más diverso, entonces nuestro concepto creativo debe de ser enfocado exactamente a eso. Pero a partir de ese concepto creativo, nosotros vamos a ir desarrollando esa idea o desarrollando esa creatividad o esos caminos para poder hablar con el público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Coca-Cola que dice comparte la felicidad, lo ha utilizado durante ya bastante rato, ¿bien? Entonces, pero ese es su core, por así decirlo, ese es el alma de sus campañas, ¿bien? Es su concepto creativo. Entonces, a partir de eso, ellos generan un montón de subcampañas, pero también mensajes en diferentes medios, ¿bien? Entonces, por eso el concepto creativo es súper importante tenerlo bien redactado, bien claro y de una forma bien creativa. Ahora, en número 2 está el titular. En la publicidad, los titulares captan la atención del público, además de crear cierto contexto para poder ir hablando sobre el mensaje que queremos que la gente capte. Los titulares por lo general son cortos, eh, no develan del todo. Vean, a ver, sí se puede utilizar el concepto creativo como un titular, pero usualmente se genera otro texto diferente, pero corto igual, para poder aperturar, por así decirlo, o comenzar a abrir sobre algún mensaje, sobre alguna idea que nosotros queremos comunicar, ¿vea? En cualquier pieza. En la parte 3 el tercer elemento es el copy, ¿ya? Ahora, usualmente en el día a día a todos le decimos copy, ¿ya? Escribirme el copy de esto, escribirme un copy para esto otro, etcétera, etcétera. Pero realmente aquí se los estoy desglosando de cómo se estructura de una forma un poco más clara, más definitiva, por así decirlo. Entonces por eso se los he puesto como un elemento aparte, un tercer elemento, el copy, que usualmente es un texto que apoya para profundizar sobre alguna información que nosotros estemos mencionando o incluyendo en nuestra publicidad. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos vendiendo un ticket de lotería o un nuevo tipo de sorteo de lotería, podemos generar un titular sobre ese nuevo sorteo, ¿vea? Y podemos también generar un copy para poder hacer una invitación a que la gente conozca más sobre este nuevo sorteo o podemos decirles de que este sorteo
va a generar de que su vida cambie y que con solo comprar un pedacito, entonces esa vida va a girar un montón hacia aspectos positivos. ¿Ya? Entonces ese copy nos genera esa profundidad, por así decirlo, sobre esa información o sobre esa comunicación que queremos generar sobre el tema. En la parte 4 tenemos un call to action. Este call to action, que creo que ya se lo había mencionado en otras, básicamente lo que hace es una invitación al público a realizar una acción. En el punto 5 tenemos el eslogan que representa la marca o la campaña, como por ejemplo esto de hamburguesas al carbón, o hamburguesas a la parrilla, ¿vea? O McDonald's me encanta, ¿vea? O no recuerdo cuál es de Cinépolis, creo que la ciudad del cine, creo yo, que si no mal recuerdo, o la de Apple que dice piensa diferente o think different. Número 6 tenemos guiones de TV, radio, social media. Y número 7 tenemos manifiesto. ¿Por qué los he dividido de pronto por ahí con una línea? Es porque el 6 y el 7 ahorita no lo vamos a explicar. ¿Vea? Eso va a ir para la tercera unidad. Pero los primeros 5 son importantes. ¿Vea? Ahora, para redactar un texto publicitario, también necesito que tengan bien claro, o por lo menos recordar, lo que ya he mencionado antes, de que para esos textos necesitamos tener súper claro el objetivo, definir un público, porque es bien importante a quienes les estamos hablando para saber cómo les deberíamos de hablar, tener mucha originalidad y de pronto también es posible utilizar figuras literarias o figuras retóricas para hacer que los textos se vuelvan un poquito más atractivos, más creativos, ¿vea? De pronto, y no ser tan literales. ¿Vea? Si de pronto nosotros queremos decir de que, qué sé yo, una situación nos genera ansiedad, a lo mejor no es necesario decir eso. No es necesario decir como los días lluviosos me generan ansiedad, ¿vea? Sino que lo podemos decir de otra forma. ¿Vea? Un ejemplo al aire, como los días oscuros, los días grises, hacen que internamente yo me sienta gris. O los días nublados generan que yo me caiga por completo. Vean, por ejemplo, es un ejercicio como de ir buscando unas palabras diferentes. Ahora, dentro de esas figuras retóricas, tenemos 5 que por lo general son usadas. ¿Vea? No es como que andamos por ahí durante todos los días diciendo como metele una metáfora, metele una sinestesia, ¿vea? O una hipérbole. ¿Vea? No vamos diciendo por ahí, no andamos persiguiendo al copy diciéndole como escribirme un eufemismo. ¿Vea? Simplemente le pedimos de que lo mejore, que haga el texto más atractivo o más publicitario, entre comillas, ¿vea? Pero para que ustedes lo vayan entendiendo y también ustedes lo pueden explorar un poco más aparte en una investigación individual. Tenemos estos 5 que el número 1 es una metáfora. Ustedes saben muy bien que es una metáfora, que es referirse a algo sin necesidad de nombrarlo literalmente, ¿vea? Como el meme que anda por ahí que dice dime tal cosa sin decir tal cosa. Entonces, lo que yo les he tratado de explicar en algunas ocasiones. Ahora, número 2, tenemos la hipérbole. En el caso de la hipérbole, en el caso de la hipérbole, es una expresión que exagera la realidad. Por ejemplo, te he dicho mil y un veces que eso no se debe de hacer. Es una frase donde yo estoy exagerando porque es imposible decir 1001 veces cierta situación, ¿vea? O bueno, no lo sabemos, pero estamos exagerando, ¿vea? Es una expresión que exagera esa realidad. A lo mejor solamente lo ha dicho una vez esta persona. Tercero, tenemos los eufemismos, que es un recurso que reemplaza a palabras que puedan contener algo negativo, que es lo que yo les mencioné en una ocasión que tuvimos clase en vivo, es cómo podemos evitar decir X palabra para que no se malentienda, ¿vea? O que dé otro significado porque puede tener algo negativo. Entonces utilizamos algún otro recurso, alguna otra palabra para sustituirla. Número 4 tenemos las sinestesias, que son un recurso donde se asocian sentidos como el gusto, olfato, tacto, vista, etcétera,
a situaciones específicas. Y número 5, pues las rimas, ¿verdad? Que ustedes ya saben cómo funcionan esas rimas, que generan ritmos al ir haciendo de que una palabra se parezca a la otra, ¿verdad? Entonces como un poema, una canción, ¿verdad? También vamos a hablar así como por encima, pero esta presentación también yo se la voy a dejar en aula digital. Hay dos tipos de publicidad, como mencioné en las clases anteriores. Hay dos tipos de publicidad y hay una que es un poquito más creativa, que se da cierta libertad en algunas cosas, y hay otra segunda que es una publicidad un poco más informativa, que va más claro al objetivo de vender o generar una venta de una forma más concisa, por así decirlo. Entonces tengo estos ejemplos y cada uno se los he ido desglosando para que ustedes entiendan de que tanto en la publicidad creativa como en la publicidad informativa hay diferentes aplicaciones, pero todos contienen lo mismo que he mencionado acá. Tienen un titular, tienen un copy, tienen un call to action, eslogan, y de pronto todo está basado en un concepto creativo. En algunos ejemplos va variando esa estructura, pero contienen la misma base. Entonces, por ejemplo, en este de As, que ya lo habíamos visto antes, hay un titular, ya que es el perdimos porque no ganamos, hay un eslogan, que es el deporte necesita As, y está obviamente el logo de la marca. En este ejemplo de la Lotería de España tenemos solamente un titular, que es Peter sabe que ya hay una lotería de Navidad, pero ese titular me está generando un contexto, igual que el de perdimos porque no ganamos. Está apelando a un contexto donde los futbolistas no se saben expresar, pero son súper buenos en la cancha con la pelota. Y en esta donde me está generando ese enlace hacia la imagen que yo voy a ver posteriormente después de haber leído, cuando muestro a este tal Peter de que está entusiasmado de que hay una lotería que ya viene. Y hay un eslogan también, un concepto de campaña que habla sobre y si cae aquí el gordo de Navidad. Entonces, básicamente apelando a esa como emoción, ¿vea? Y si me lo logro ganar la lotería. Ahora tenemos este otro ejemplo que ya se los había conversado, donde el copy de apertura no, a lo mejor no genera un contexto, sino que lo que hace es crear una historia, ¿vea? Un storytelling para poder cerrar con este copy. Vean que tengo aquí desglosado, que indicado que es un copy de cierre que nos permite cerrar esa idea de mensaje con la que empezamos en esa historia. La historia básicamente nos cuenta de que las cosas no son lo que parecen, ¿verdad? Y a lo mejor cuando vos te pones los lentes te descubrís de que lo que vos creías que era no era, y pues termina doliendo. Esa es una verdad que duele. Entonces eso básicamente. Igual en este otro ejercicio de la Liga contra el Cáncer, ya que nos cuenta una historia. Si se toman la molestia de ver esta presentación que voy a dejar en aula digital, ustedes verán más o menos cómo esta historia se va desarrollando, y de forma creativa cierran con este eslogan de campaña de un lunar puede ponerle el punto final a todo. También tenemos estos otros ejercicios donde hay una diversidad de copies, pero en una misma campaña. Todo englobado a la frase de tenemos barrio, tenemos todo. Pero hay diferentes aplicaciones donde tenemos uno, por ejemplo, de que la sangre te da parientes, el barrio te da familia, y en el otro la vida te da amigos, el barrio te da hermanos. ¿Sí? Y también tenemos, bueno, en la parte de publicidad informativa, ahí va más directo. Habla sobre eh, particularidades o características del producto en sí. ¿Vea? Sí, tiene un titular, pero ya va incluyendo como ciertas características o cualidades del producto. Y en estos ejercicios ustedes verán de que ya se incluyen como información de precios, invitaciones o call to action para generar una visita a un sitio, por ejemplo este de Colombia Travel, o informarnos sobre los lugares que podemos visitar, en este caso en Colombia, o también explicarnos sobre esta información para contarnos de qué trata la promoción de reventón de alacenas Nestlé. Y unos más que son más complicados en sentido de están más cargados de textos, como por ejemplo este de Pizza Hut. Ustedes ya saben los de Pizza Hut y cosas como de comida que son súper cargados de información.
Esto lo voy a dejar en Aula Digital, ustedes lo pueden ver a más detalle, pero he procurado que la información que necesitan esté ahí escrita. Gracias.